Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros dando pasos muy importantes en nuestro estudio bíblico. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 25 de este libro. Ahora, después de haber estudiado el pedido que hace David a Nabal, conocemos ya esta historia, que nos habla de falta de generosidad en realidad. En el fondo, ñande ñamañaba que upebena. Entonces, aquí hay un deseo de, no digo de venganza, pero una reacción bastante negativa. Ñande upeya es shakuri en la reacción de David con el versículo 13. Dice que David dijo a sus hombres que cada uno se ciña su espada, él también se ciñe la espada. Fue ante la respuesta que le había dado Nabal. Jamás vigo la David, más vigo la autoridad. Hoy cualquier esclavo se puede escapar y puede venir a decir y hacer cualquier cosa. Bueno, en fin. Obeada David vende usted. Añade upeya en reflexión que David, ni incluso cuando fue perseguido por Saúl, se enojó tanto, ni se puso así con esas frases a decir a sus soldados, ciñanse la espada, porque el ceñirse la espada, y él también se ciñó la espada, dice, quería decir pelear contra otros, pelear contra, en este caso, contra Saúl, o por lo menos contra Saúl no reaccionó así. Contra los filisteos, sí, recuerdan, Keilah, cuando le piden y le llaman, él va, habla con el Señor, entonces se va y le dice al pueblo ahí, y sin oimi, beoré, nica tu moí ahí, mamina, vaya, varo, imagina. Entonces, es muy, viste, siempre fue muy respetuoso David porque endureciera el pueblo, y sin ojaina, beoré, apenas te moví, oína, de llore, no era no contra los filisteos, para ir a defender a otro, ñande hoy, nica tu ñañe, defender allá también. Muy respetuoso David, porque después se va, consulta de nuevo con el Señor, y el Señor le dice, les daré la victoria. A ojo entonces, a Pepe decima David, y bueno, ya tú lo miras. A ver, por ñande, ya más ñande, allá está llanero. Y bueno, y conocemos la historia, continúa, Keilah, libera, etcétera, etcétera. Pero después siempre continúa esta persecución de Saúl, decíamos. O les quiere hacer desaparecer. El problema principal que nosotros encontramos en un momento cuando Saúl habla con su hijo es justamente cuando le dice, acuérdate mi hijo, ni tú ni tu reino estará tranquilo mientras ese hijo de Jesé viva aquí. Por lo tanto, ya voy a desaparecer. Pea yeyucar. Dejó eruñan de ese ave a se te ayudar. Imagínense. Y sin embargo, David
ante esta situación, él no reacciona, o sea, no reacciona negativamente. Porque con la reacción, etcétera, etcétera, vio lo cuago, ave, ni monguetale, ni amigo, ni Jonathan, ni de todo un poco. Y es a mí, si pueden arreglar la situación, siempre en una forma muy positiva, ¿verdad? Para subsanar, a ver qué pudo haber sido el problema. Pero por ahí, Saúl ya estaba metido con eso. Saúl ya solamente eso quería y comienza a perseguirle y va detrás de David. Bueno, ahora sin embargo apenas termina un poco esa persecución, esa historia. Aquí ya lo más claro de esto era imposible que el Señor le pone en sus manos a David para liquidar a Saúl. Y todo el mundo, en bojalero, ve, dale, David, ya puedo. Pero sin embargo, él no lo hace, absolutamente no lo hace. Y entonces nosotros vemos y nosotros entendemos aquí, ¿verdad?, cómo se da este paso. Ahora, sin embargo, David no perdona la falta de generosidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy en este día de silencio, sábado, pero que explotamos con el júbilo de la resurrección. Pero esto significa para nosotros, queridos amigos, con todas estas lecturas que tenemos en este día de nuestra vigilia pascual. Comenzamos con el Génesis, del capítulo 1, del primer libro de nuestra Biblia. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que exista la luz. Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Y así entonces continúa toda la creación, queridos amigos. En este sábado de gloria, en este sábado en que estamos del silencio resurgiendo nuevamente. Una nueva creación. Bueno, justamente con la narración de la creación. Quiere decir que Ñandea lleva Yagüero Guatarire, imagínense, desde el miércoles de ceniza, los 40 días, más el tríodo pascual, hoy con esta explosión, nueva creación. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Opea entonces la buena peña de tu lleva que tu hanguay señandilla y esa cuaña maña ya esa. Opea hoy toda la creación, hasta que llegamos a lo esencial y lo fundamental en que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque opea y señandilla en la resurrección. Resurrección significa resurrexit. Ñacapua, emañama un burj, apealaña de ña y anilaña de tinduyaico. Y esa es la nueva creación. Imagen y semejanza de Dios, inteligente, libre, fuerza de voluntad y capacidad de amar. La humildad de coro, no tenemos otra cosa. Solamente seguir esa voz y esa emoción del Espíritu del Señor que vive en nuestro corazón. Ya llevaré que no vea. Y que sea tiempo de gracia, tiempo de resurrección. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santísima
de media legua, roje sane paño bebe, au pepero conoce, ñan de Dios mano jahwe. La gloria de Almighty, paloma de mis entrañas, la cruz nuestra esperanza. Astro del firmamento del cielo oyepo, oh Jesara morejo, oh sebonero guaiti. San Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros entrando, ¿verdad?, de nuevo en esta historia. Ya murió Samuel, ¿se acuerdan? En el capítulo 25, versículo 1. Ahí
termina, solamente un versículo, y entra en acción enseguida David. ¿Se acuerdan que había dicho, mientras tanto murió Samuel? Vean con respecto a Samuel. Y Samuel, bueno, después volverá a aparecer la figura de Samuel, pero ya con Saúl, cuando ya ahí, imagina, ya en los últimos capítulos, ¿verdad? Entonces le hace volver de la muerte, dice. Bueno, vea con la pitonisa famosa. Y entonces, todo Israel se reunió y estuvo de duelo por él y lo sepultaron en su casa en Ramá. David, por su parte, bajó al desierto de Parán. Bueno, ahí ya entra David. Y ahora estamos viendo esta narración con respecto a Nabal. Es lo primero que tenemos. Y aquí también entrará después en acción, porque nosotros estamos mirando y estamos queriendo también subrayar el versículo 15 que nos decía sobre esta historia. Esos hombres han sido muy buenos con nosotros. Esta era la historia, estamos en esta. Nunca nos molestaron, ni perdimos nada durante todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en campo abierto. Nosotros estamos ya, la actitud, porque eso es lo que nosotros subrayamos a la actitud de Abigail con respecto a David, de lo que está pasando. Y aquí estamos viendo lo que Nabal había dicho en el versículo 10. Nabal respondió a los servidores de David: ¿quién es David y quién es el hijo de Jesé? Mapi conde, mapi copea allá. Entonces es una forma hasta casi despectiva. Se llamando a señores vecino Eustacio el trago y mía llevas el mango en tiempo de la dictadura hasta cierto punto donde o joven tenía la la estrona en la ciudad, entonces toque queda hoy. Te lo está viendo te pagan cuánto almacén agua pina yo pues a usuela no yo la cara y sino que usuela orden el carne se comía y carne ya jamás de roba porque ni bote pada amabio tú se te imaginas amabio y se va a poner tina se va a ver todo no pues ni bote más porque al día siguiente ojo la estrona en la ciudad vecina entonces ni bote para nada toque queda. No sé qué ley era, había una ley 100, bueno, había, entonces ni botina, bueno, entonces yo ya fulano, jamás vio pea. Entonces me mandó a ver la misma cosa, jamás vio pea en un boticán, jamás vio pea, o sea, la actitud de prepotencia, la actitud, a ver la ceja, oye, ya ponen la ceja, entonces, movilan de libertad, upea con las ideas. Y esas actitudes, ¿verdad?, son las que a nosotros verdaderamente hoy en día también nos dividen, nos separan. ¿Por qué? Y porque es esa actitud de, no es que no le conocemos, ¿verdad?, sino que nos respetamos, ¿verdad? Ya respetáis la manera pisar. ¿Verdad? Entonces, en lugar de hacer que la comunidad pueda crecer como grupo, ¿verdad?, entonces nosotros nos vamos separando. Entonces yo formo mi grupito, entonces yo me pongo en lo mío, nosotros trabajamos de acuerdo a lo que nosotros queremos, nosotros vamos haciendo, apeando la peña de ahí cuando comienzan las cosas turbias, ¿verdad? Cuando comienzan las cosas turbias después es bastante peligroso porque hay una pelea. Estas son las famosas gavillas, como dicen en otros países, o las pandillas también se utilizan mucho en otros países, ¿verdad? O el grupo, ¿verdad?, de bandidos, y así sucesivamente. Entonces es importante, desde un comienzo ya nos hace entender que lo elemental y lo fundamental es entonces nuestra actitud. Cómo yo le miro a esa otra persona, cómo yo verdaderamente miro la relación con los demás. Y aquí ya sabemos cuál era, ¿verdad?, la actitud de Nabal, pero sobre todo porque es bastante egoísta, en síntesis. Entonces le rechaza a cualquiera. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, Sábado Santo. El sentido del día hoy es de un profundo silencio. Lleva ñaquinini, ñajendú, ñañamindu, desde que comenzamos nuestro ungido presentado, a quien hemos aclamado. Por otra parte, a quien hemos ungido porque este es el Mesías, nuestro Salvador. Pero que después lo hemos traicionado y sobre todo nos hemos confabulado con los importantes en ese momento y lo hemos vendido. En este triduo, a pesar de todo, queridos amigos, desde el Jueves Santo, el amor máximo de un Dios que se entrega por cada uno de nosotros. Y ese amor que se demuestra con el servicio. Se saca el manto, es decir, se abaja y se pone a nuestro nivel, a nuestra estatura. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre? Abajarse es una de las características esenciales y fundamentales de este camino que nos lleva a la Pascua. Y el Viernes Santo que hemos celebrado ayer, queridos amigos, y desde ese momento comenzó la contemplación. Desde ese momento, en el momento en que Cristo entrega totalmente su vida, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos trajo a la reflexión. Este sábado, sentido del día, es un momento de reflexión en que miramos nuestro interior, en que hacemos el silencio ante la tumba, ante el lugar donde Cristo yace, pero que sabemos que será por poco tiempo. El silencio nos llama, queridos amigos, a mirarnos por dentro. Nos interpela para que también nosotros, en el silencio y en la quietud, veamos quiénes somos nosotros y cómo vamos a caminar hacia nuestra propia resurrección. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Exulten los coros de los ángeles, exulte la asamblea celeste y un himno de gloria aclame el triunfo del Señor
resucitado. Alégrese la tierra, inundada por la nueva luz. Alégrese la tierra, inundada por la nueva luz. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas del mundo. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas del mundo. Que se alegre nuestra Madre la Iglesia, resplandeciente de la gloria de su Señor, y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, es justo y necesario. Realmente es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán, y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mal. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte.
Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno. Retorna victorioso. Oh admirable condescendencia de tu amor, oh incomparable ternura y caridad, por rescatar al esclavo has sacrificado al Hijo. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Oh feliz culpa, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Oh feliz culpa, oh noche maravillosa en que despojaste al faraón y enriqueciste a Israel. Oh noche maravillosa, tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó. Oh noche que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas. Oh noche realmente gloriosa que reconcilias al hombre con su Dios. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno. Retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno. Retorna victorioso. En esta noche acepta, Padre Santo, este sacrificio de alabanza que la Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este cirio, que es signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este cirio
se confunda con las estrellas del cielo. Lo encuentre encendido el lucero de la mañana, esa estrella que no conoce el ocaso, que es Cristo, tu Hijo resucitado, resucitado de la muerte, que es Cristo, tu Hijo resucitado, resucitado de la muerte. Amén. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestra reflexión, ¿verdad?, sobre la actitud de Abigail con respecto a David. Es muy interesante, es muy importante. Sobre todo este versículo que nosotros subrayamos hoy, estamos diciendo, ellos fueron para nosotros una muralla. Eso ya estuvimos mirando, la muralla. Jacob música, ¿viste? Esa es patriota, ¿verdad? Es una defensa verdadera, robusto al cuerpo, la frente siempre erguida. Después dice, nuestros pechos fueron murallas, ¿verdad? Bueno, estos son en un sentido patriótico, ¿verdad? Ojalá que ahora también, si tenemos cualquier situación difícil, seamos murallas, hasta para allá y para patas ya. Vean, más ver allá y ahorita o a un año no de a Imboriajúa. Imboriajúa antes o veo pagar el pato allá. Y todo lo demás, vendemos, oigo, ve, hoy ve teatro, Sandia Uhuera, Sandia Uhuera. Ay, ve a la de cultura ya, ve a la de idiosincrasia. Pero es interesante, ¿verdad? Y tenemos que conocerlo. Y tenemos que decirlo, ¿verdad? Porque desde la palabra de Dios, el Señor va iluminando, vuelvo a insistir y subrayar siempre, ñandeña mañana, yo que fuera, las actitudes. Actitudes. Porque si nosotros no miramos nuestra actitud, si nosotros no entramos dentro de nosotros mismos y si no entendemos lo que sale desde adentro, evidentemente que después vamos a quedarnos con las cosas superficiales, ¿verdad? Y las cosas superficiales, queridos amigos, sabemos que a la larga se desploman. No tiene fundamento, no tiene fuerza, no tiene lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, para mantenerse allí de pie. La muralla, aquí justamente ellos dicen, miren que estas personas fueron para nosotros muralla. Eso quiere decir que son personas que quedaron firmes, que nos defendieron, que nos ayudaron, que no fueron problema para nosotros. Nosotros cuando anduvimos con ellos en el campo abierto, ellos fueron para nosotros una muralla, de día y de noche,
de día y de noche. Sino que en todo tiempo y en todo momento fueron para nosotros muralla verdaderamente en nuestra vida. Y esto es importante, ¿verdad? Tener un poco en cuenta que solamente las actitudes pueden ser aquellas que nos mantienen a nosotros, que nos ayudan a nosotros, que nos fortalecen a nosotros. ¿Por qué? Y porque con eso estamos demostrando nuestros principios y nuestros valores. Principios y valores. Principios y valores. Yo recuerdo de los discursos, mañana llega porque hay todo un libro, ¿verdad?, de las homilías del Monseñor Ismael Rolón. Acá llegan a pedir que vimos varias cosas, tienen libros y que ustedes conocen, habrán leído. Jalanda peleira, entonces PGK, PGSA o lo que sea. Porque en estas homilías del Monseñor Ismael Rolón está una iluminación maravillosa. Primero, justamente desde la palabra de Dios. Todo esto que yo estoy diciendo y estoy reflexionando, ¿verdad? Nuestros pastores, nuestros obispos, tantas veces han ya tocado estos elementos, ¿verdad? O sea que ya endumía, ya leemía, ya repasa, lleva. Y sobre todo tenemos que convencernos, tenemos que meter en nuestra cabecita, si no, de ahí ponemos, ahí nunca la cambio. O si no, siempre justamente vamos a quedarnos en lo superficial. Cuando te habla y te dice, ellos fueron para nosotros una muralla, quiere decir que son nuestros padres, que son las personas que están ahí a nuestro lado. Estas son las personas que nos van a defender, que nos van a ayudar y que nos van a hacer crecer también. ¿Pero por qué? Y porque ellos están convencidos, totalmente convencidos, ¿con qué cosa? Con los principios y los valores que nos ayudarán a crecer, queridos amigos. Así que, lleva con todo lo que vamos recibiendo de nuestros padres, lo que vamos recibiendo de nuestros abuelos, de los mayores, de las personas de bien que nos hablan y que buscan lo mejor también para nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'ẽ, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando ya todo estaba perdido y era inminente el cierre del Colegio Artigianelli de Turín, fundado por el padre Don Juan Cochi para impartir educación técnica y profesional a jóvenes pobres, abandonados o huérfanos, el padre Leonardo Murialdo, que lo regentaba desde hacía más de 30 años, recibió la mejor noticia de su vida, un verdadero milagro. El recién fallecido conde Alejandro Roero de Guarene le había dejado toda su fortuna a la escuela. Al fin pagaría todas las deudas y aseguraría así el futuro de sus 800 estudiantes, artesanitos los llamaba él. Y con los 2 millones de liras recibidas, San Leonardo Murialdo pagó las hipotecas del establecimiento y su imprenta, de los talleres y sus máquinas, de la quinta agrícola de Rivoli, en donde formaba a los jóvenes para las labores del campo, y del hogar en el que albergaba a obreros y estudiantes. Canceló además todas las obligaciones vencidas y pudo, inclusive, ampliar y modernizar las instalaciones de todo el conjunto. Y es que ese fue el lecho de espinas del padre Leonardo Murialdo, nacido en Turín el 26 de octubre de 1828, en el seno de una familia de ricos banqueros,
quien de joven acudía a los suburbios de la ciudad para compartir y orientar a los delincuentes juveniles, a los abandonados y a los huérfanos, cuyas opciones de vida eran nulas. En vista de su vocación por el servicio, ingresó al seminario y fue ordenado sacerdote en 1851. Al retornar a Turín se dedicó a catequizar a esos muchachos desamparados, hasta que el anciano padre Cocchi no pudo más y lo llamó para dirigir el colegio Artigianelli. Ahí comenzó su calvario, porque solo su fe inexpugnable lo mantuvo en pie, pues en esa andadura de más de 30 años al frente de la obra, siempre estuvo al borde del cierre por la falta de recursos, pero sin quejarse y a punta de oración y ayuno sostuvo milagrosamente todo el andamiaje y le alcanzó para fundar el 19 de marzo de 1873 la Congregación de San José, a los que ahora llamamos josefinos, que fue concebida, según lo dijo textualmente, para educar moral, cultural y técnicamente a los jóvenes pobres, abandonados y necesitados de corrección. Sin embargo, la preocupación principal de San Leonardo Murialdo era la deshumanización del trabajo, pues los obreros vivían en la miseria y a sus expensas los patrones se regodeaban en la opulencia. Por eso se lanzó de lleno en su defensa y creó un movimiento nacional que propendía por salarios más justos, reducción a 8 horas de la jornada de trabajo, que la edad laboral fuera contada a partir de los 16 años, que el descanso dominical fuera obligatorio, eliminación del trabajo nocturno ordinario y cajas de pensiones para ancianos e inválidos. Con el fin de defender sus ideas, fundó en 1883 el periódico La Voz del Obrero, el primero de su género en el mundo. Hoy se llama, aún existe, hoy se llama La Voz del Pueblo. Y para inaugurarlo escribió, atención, está maldito el trabajo que produce la riqueza creando la miseria y que entrega el alma a la máquina y se la arrebata al hombre. A pesar de que recibió muchas amenazas, estas no lo arredraron, pero una pulmonía fulminante se acabó con su vida el 30 de marzo del año 1900. Fue canonizado por Pablo VI el 3 de mayo de 1970. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Leonardo Murialdo que nos dé valor para defender a los oprimidos del mundo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Después de haberse mostrado más débil de lo habitual durante la celebración del Domingo de Ramos, el Papa reapareció el lunes con una agenda sin reducciones de ningún tipo. Tuvo 4 encuentros oficiales y en uno de ellos sí que leyó un discurso de varios minutos. No solo eso, el Vaticano ofreció los detalles del viaje que el Papa hará a Venecia a finales de abril. Está previsto que pronuncie 3 discursos y una homilía. Eso no quita que el pontífice de 87 años y con problemas de movilidad y respiración afronte una de las semanas más intensas del año en un estado de salud más delicado. Por el momento no hay ningún cambio en la agenda y el Papa presidirá todos los eventos, incluido el Vía Crucis del Coliseo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 25, 1 Samuel, y hoy subrayamos el versículo 17. Daña llamón que está en Aguria, bueno, va, él allí ya pone como sociedad. Y pojuña de guanajina cofardo, porque no es simplemente deshacerse, ¿verdad?, de las personas, sino que aquí tenemos que mirar otra cosa. Ahora piensa bien lo que debes hacer, le dice. Ahora piensa bien lo que debes hacer, porque es cosa decidida la ruina de nuestro patrón, Nabal. Es decidida. Cuando se dice esto, queridos amigos, lo único que estamos diciendo es que toda acción negativa, ¿verdad?, tiene sus consecuencias, como toda acción positiva tiene sus consecuencias. Así es que esa es la lógica, ¿verdad? Esa es la lógica. No sé, si uno quiere entrar, si hay algún físico por ahí, me va a ayudar mucho mejor todavía. Y ojalá nos expliquese bien así, explicase bien, ¿verdad?, con los términos de la física, ¿verdad? Dice, si hay una cierta presión sobre tal cosa, entonces el resultado es esto, ¿verdad? Si hay, no sé, vamos a mi fórmula, ¿verdad? Entonces el resultado depende de qué es lo que nosotros estamos ejerciendo. Si hay tal fuerza sobre esto, entonces el resultado será tal cosa. Si hay menos, retiramos esa fuerza, entonces el resultado cambia y varía, ¿verdad? Y esa es la forma, aquí es, entre comillas, física pura, lleva. Añadirle cómo dice ahí. Si hay una fuerza, si hay una presión negativa, el resultado entonces también será de acuerdo a esa fuerza negativa. Ahora, ciertamente, nosotros ante esa fuerza negativa podemos entonces también poner ciertas barreras. Muralla ñandella ecuri. En los versículos anteriores ya estudiamos, ellos fueron muralla para nosotros, versículo 16, versículo anterior. El curso anterior nosotros estábamos hablando de ese aspecto. Ellos fueron para nosotros muralla. Gracias a ellos, doy a ore mondadores saquea, hay cuera hoy comportar por interior en día, etc. ¿Y cómo es eso? Entonces la reacción ahora ante la posibilidad, porque tenemos tanta posibilidad, tanta generosidad de parte de Dios para con nosotros, que podemos compartir, pero sin ningún problema. Además estamos en momento de fiesta. Añadigo allí cuál ñaínos en el momento de fiesta. ¿Qué hacemos en el momento de fiesta? Compartimos. Ya recogí con la expresión ñandella y burúa, tirar la casa por la ventana. Tirar. Esas son expresiones de que gastamos verdaderamente mucho porque hacemos fiesta. Es la alegría, es la bendición que hemos recibido, ¿verdad?, de parte de Dios. ¿Cuántas veces yo he participado, ¿verdad?, como sacerdote justamente, ¿verdad?, en muchos de estos lugares donde le organizan la fiesta de sus 15 años, de su matrimonio, de su aniversario de matrimonio, 25, 30, 50 años, etc. O su cumpleaños alguno, ¿verdad?, así. O alguna fiesta que nosotros organizamos, de egresado. A veces la tiramos la casa por la ventana muchas veces. Bueno, es fiesta. Y nadie te va a estar diciendo, yo te invité, vení aquí, vamos a celebrar. Y como yo le digo, queridos amigos, he visto de todo. Gente que gasta, les puedo decir, millonadas. Yo una vez hasta tengo vergüenza, ¿verdad? Pero vaya puta, ayajaña, compartida y es fiesta, ¿verdad? Bueno, es abundancia. Esperemos que esa riqueza que se está lanzando ahí, bueno, haya sido bien lograda, ¿verdad? Bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Cuando ya discutimos, pero quiero nomás compartir eso y mirar y decir cuánto nosotros, ¿verdad?, somos capaces, entre comillas, de lanzar, de ser generosos por lo que hemos recibido. Pero ahora apliquemos a nuestra vida, porque aquí te está hablando de que toda nuestra vida siempre es una verdadera fiesta, o tiene que ser una verdadera fiesta en el encuentro con el hermano. Ahora piensa bien lo que debes hacer. Esa monaje. ¿Por qué? Y le dice bien, porque es cosa decidida en la ruina de nuestro patrón. ¿Por qué? Y porque no es capaz de la generosidad. O sea, ese es como el boomerang. El que sabe lo que es el boomerang se tira
Es como que viene de nuevo en contra tuyo, ¿verdad? El boomerang. Esto es como un boomerang de la gente. Y entonces el mal, o también el bien, siempre va y viene otra vez contra vos. Si yo estoy haciendo el mal y destruyo una nación, ese mismo mal después me viene en contra. Termino simplemente con esa experiencia de San Juan Bosco. Dice que él, cuando vio a los chicos de la calle, y tantos jóvenes sin trabajo, y después ya comenzaban con cuchillo, lo que sea en aquel tiempo, había también armas ya, era 1840, 50, 1850. Y entonces comenzaban estos chicos le encontraban a alguien por la calle y le saqueaban con cuchillo, le sacaban lo que sea, lo que podía. Y entonces don Bosco una vez se va junto a algunos condes en ese tiempo ahí en Turín. Bueno, desde ahora usted, señor conde, señor ministro Ratacio, incluso con el rey Manuel, ¿verdad? Entonces Víctor Manuel, ¿saben qué? Si ustedes no me ayudan, si ustedes no me dan un poco de platita para que yo pueda juntar a estos jóvenes y darles de comer y enseñarles un oficio para que sean alguien, entonces estos mismos chicos vendrán mañana con las armas, a cortarle el cuello y a sacarle lo que ustedes tienen, Porque ustedes están creando, señor conde, señor rey, esta pobreza de los chicos porque no tienen posibilidad ni oportunidad. Por lo menos se ayuda a mí, dice don Bosco. ¿Para qué? Para que yo por lo menos me encargue ya que penda pellapo y la bellapona. Querido hermano, esto es duro, ¿verdad? Pero es la realidad. Y es lo que también nosotros hoy tenemos que abrir un poco los ojos y tal vez podría ser por lo menos un pequeño camino para que podamos volver a recuperar nuestros valores. Bueno, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir leyendo este libro maravilloso, capítulo 25, Primera de Samuel, ¿verdad? En este versículo tan interesante. Ahora piensa bien lo que debes hacer, porque es cosa decidida la ruina de nuestro patrón. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.